Les preguntaba si empezaron parciales. Hasta la otra semana. Bueno, el nuestro es el 21, en 12 semanas casi. Voy a compartir la pantalla. Hoy vamos a continuar con el análisis del mercado de bienes porque aún nos faltan algunos detalles por cubrir para luego pasar al mercado de dinero. Pero hoy vamos a derivar la curva IS ya con algunos elementos que vamos a flexibilizar. Recordando un poco, cuando hablamos de equilibrio en el mercado de bienes, hablamos de una igualdad entre la producción y la demanda, es decir, entre Y y Z, que es la notación que estamos utilizando. La notación, pues, es así porque así se definió desde el inicio, pero no quiere decir que sea así siempre. Esto no es una fórmula, sino que en los modelos generalmente, o obligatoriamente, mejor dicho, se tiene que definir cada variable que se utilice. Y de esa cuenta se puede utilizar cualquier símbolo, cualquier letra para definir parámetros o variables involucradas. Entonces, hago esa salvedad porque siempre me consultan sobre la notación. Me platicaban que en Macro 1 utilizaron distinta notación a la que estamos trabajando aquí, pero es por eso, no es problema. Es lo mismo, solo que utilizando distintas letras en este caso, pero aquí, como vamos a usar en algún momento funciones más extensas que en macroeconomía 1, pues generalmente utilizo notación de esta manera, que es más abreviada, o algunos símbolos griegos, que es lo que usualmente se hace. Y también recordando que la demanda también la definimos como Z, que es igual a consumo, más inversión, más gasto del gobierno. Y estas dos dijimos que las íbamos a manejar como variables exógenas, la inversión y el gasto del gobierno. Es decir, que son variables que veníamos utilizando hasta el momento como dadas. Es decir, que no dependen de otras variables dentro del modelo, son independientes, no se ejerce control sobre ellas. Eso hasta el momento. Hablando del consumo, recordemos que hablábamos que se compone de una parte autónoma, C sub 0, más la propensión marginal a consumir, el ingreso disponible, que es equivalente a Y menos T, donde T también definimos que es igual a los impuestos más las transferencias. Entonces teníamos que en el mercado de bienes, para estar en equilibrio, producción Y es igual a la demanda. Ya desarrollándola era equivalente a C sub 0 más C sub 1 por Y menos T, que también T es constante, más la inversión, más el gasto del gobierno. Esto pues es lo que trabajamos previamente. Pero les decía que hemos partido de algunos supuestos importantes. ¿Y qué sucedería entonces si ahora flexibilizamos la inversión y ya no la analizamos como una variable exógena, sino que también se plantea una función para la inversión, una variable importante para el análisis macroeconómico? Y entonces vemos que I ya no es esa I barra que se venía trabajando, sino que se vuelve también una función que describe el comportamiento de la inversión en la economía. De esa cuenta, también para la inversión existe una parte autónoma y sub 0, que es esa parte de la inversión que no depende de la tasa de interés. La tasa de interés la venimos utilizando como R. Luego vemos que tenemos un parámetro B que acompaña la tasa de interés. Todo esto sería la inversión inducida, pero el parámetro B
estaría señalando el grado de sensibilidad que tiene la inversión ante cambios en la tasa de interés. Eso es importante porque ya de esta forma se empieza a hacer un análisis más profundo sobre el comportamiento de la inversión, es decir, cómo responde la inversión cuando la tasa de interés cambia. Eso es lo que quiere decir. Y en este caso, ese parámetro B, vamos a asumir también que es mayor a 0. Sí, eso también es importante también señalar esto. Y vemos también una relación inversa entre la sensibilidad de la que les hablaba, el parámetro B, y la tasa de interés. Sí, es decir, que lo que disminuye señala lo que disminuye la inversión y aumenta en una unidad la tasa de interés. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Sí, licenciada. ¿Cuál sería? Licenciada, disculpe, ¿podría repetir qué significa B? B. Sí, el parámetro B. Y les decía que estoy utilizando B, pero estoy definiendo con ustedes qué es B. Porque está acompañando la tasa de interés R. B es la sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés. Eso es lo que señala B. O sea, si se dan cuenta, todo tiene sentido. Me está escribiendo comportamiento, al igual que lo veíamos con el consumo. Esto ya flexibilizando esa variable, porque en la vida real la inversión no es una variable exógena. Aquí ya vamos flexibilizando un poco todavía. Esto puede complicarse un poco más porque puede depender de otras variables, no solo de la tasa de interés, pero aquí lo vamos analizando gradualmente. El análisis pues va de lo más sencillo a lo más complejo, va a ir cambiando en el camino, pero ahora lo flexibilizamos de esta forma e incorporamos la parte autónoma que no depende de la tasa de interés y R, que es la inversión inducida. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces en este caso, si queremos graficar la inversión, tenemos en el eje horizontal I, que es la inversión, y en el vertical R, que es la tasa de interés? ¿Cómo sería la forma de esta curva y por qué? Licenciada, sería con pendiente negativo, o sea, una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión, que a medida que aumente la tasa de interés, disminuye la inversión. Así. Sí, sí, Ana. Sí, sería María Isabel. No, continúe, por favor, disculpe. No, sí, María Isabel decía que tenía una pendiente negativa porque representa una relación inversa entre ambas variables, es decir, entre tasa de interés e inversión. Quiere decir que si la tasa de interés tiene cambios, esto va a afectar de forma negativa la inversión. Y si lo usamos, tendría esta forma. Sería la curva de... La estoy dibujando así porque no estamos trabajando ecuaciones más que lineales. Por eso el análisis se ha centrado en este tipo de curvas, pero por supuesto también podemos incluir distintos enfoques matemáticos para estas curvas, ya aproximándonos más a la realidad, pero de momento trabajamos relaciones lineales como les comenté desde el inicio. Entonces, vemos que si tenemos, por ejemplo, para que pongámosle números, para que vean que en realidad sí tiene sentido lo que les digo. Pensemos en una tasa de interés de 5%, pero por aquí en una inversión de 275. Pero, ¿qué pasa si la tasa de interés aumenta y se duplica? ¿Qué pasaría inmediatamente en la economía? Analizando propiamente la inversión. ¿Alguien más por ahí? María Isabel ya lo anticipó, pero ¿alguien más? La inversión retrocede. Sí, la inversión.
¿En qué valor sería? Bueno, sería la mitad, sería sería 120, 130 y... Tendríamos que contar con más información, ¿verdad? Para poder deducir ese valor. Tendríamos que asignarle un valor también a la inversión autónoma. Pensemos que es 300. ¿Cómo nos quedaría? Pensemos también en 5, más o menos poniendo numeritos. O sea, se necesita contar con más información. Con esta ecuación que les estoy planteando, ¿cómo quedaría entonces el valor para la inversión ante un incremento en la tasa de interés a 10%? ¿Alguien lo hizo ya? ¿Alguien lo tiene ya el resultado? 250. Sería 250, ¿verdad? Entonces, para verlo también con números, vemos que si aumenta la inversión, en este ejemplo tan sencillo, si aumenta la tasa de interés, mejor dicho, entonces la inversión cae de 275 a 250, para que vean que sí se cumple. Ahora sí, hablamos un poco de la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de la curva de inversión? Tomando en cuenta lo que acabo de cerrar en el cuadro. Es decir, La sensibilidad. Menos B. O sea, ¿será que es menos B? Bueno, para obtener la pendiente tenemos que despejar para la tasa de interés. ¿Cómo nos quedaría si despejamos para la tasa de interés? ¿Alguien que quiera ayudarme? Partiendo de aquí, ¿verdad? Quiero despejar para R. ¿Cómo nos quedaría? ¿Alguien quiera dar su respuesta? Sería Eso I más sí. I sub 0 partido B. Ajá, repítame otra vez. I más I sub 0. ¿Ah? Todo eso dividido B. Sería R. Y más I sub 0 me dijo. Sería menos. Sí. Bueno, Sí, de acuerdo a los demás. Bueno, si despejamos, podríamos dejarlo como R es igual a 1 partido B o por I sub 0 o I sub 0 partido B, que es lo mismo. Menos, pero como quiero aislar la pendiente, menos 1 partido B por I. Entonces, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente? Sí lo ven, sí ven la pendiente. Francisco. O sea, Menos inversión dividido la sensibilidad, ¿no? ¿O no? Sí, la pendiente sería menos 1 partido B.
Oh, Sí, esa sería la pendiente. Despejando para R obtenemos la pendiente y vemos que efectivamente la pendiente es negativa, ya realizando el despeje, es decir, matemáticamente se observa, intuitivamente también, por lo que decía María Isabel, efectivamente sí, porque esa relación inversa entre ajustes en la tasa de interés afectan negativamente a la inversión. Sí, entonces lo estamos viendo de forma intuitiva, lo que nos señala la intuición económica, forma matemática y de forma gráfica. Entonces, si se dan cuenta, es un análisis integral y con unas simples operaciones, pues vemos que se cumple que la pendiente es negativa, hace sentido, pero la pendiente puede ser de distinta naturaleza. Porque, ¿qué piensan? Les voy a graficar acá dos curvas para la inversión. Bueno, ¿qué piensan de esas dos curvas para la inversión? una tiene más ángulo que otra. ¿Y eso que está señalando, Emilio? Una pendiente más pronunciada. Uh-huh. Sí, una pendiente más pronunciada, pendientes distintas. Y pensando en inversión, ¿qué estarían señalando? Si ya dijimos que la pendiente es igual a menos 1 partido B. Y sabemos, ¿y qué dijimos que es B? La sensibilidad. sensibilidad. Pero Ajá, ¿sensibilidad de qué? en la primera, de la inversión ante cambios en la tasa de interés. Sí, correcto, Isabel. Entonces, ¿qué análisis se puede realizar al ver esas dos curvas de inversión? Es decir, que ahí tenemos plasmadas dos situaciones que describen el comportamiento de la inversión. Es decir, pueden ser dos casos en economías distintas, ¿verdad? Que estamos analizándolo a nivel macroeconómico. ¿Si alguien me iba a decir algo? Entonces, ¿qué podemos pensar de, ya dijo Emilio que una es más plana, en otras palabras, y otra es más empinada? Es decir, que la pendiente en estos casos es distinta. Entonces, ¿qué podemos señalar con respecto a la inversión? Y si, Que la que tiene mayor pendiente es menos afectada por la tasa de interés. ¿y cuál es la que tiene mayor pendiente? La primera, ¿no? Sí. Sí. ¿O no? ¿Alguien más que La opine? primera, Dime, Isabel. la primera pareciera ser que es como menos sensible ante cambios en la... Vamos a ver, déjenme ver. Si se dan cuenta de todo el análisis que se puede hacer partiendo de los planteamientos que venimos realizando. Todo tiene que tener... Sí, porque la segunda tiene una pendiente más pronunciada, ¿no? Uh-huh. Es como que fuera... Ay, Dios, vamos a ver. Es que esta pareciera ser más elástica, algo así lo veo yo, pero no sé. En otras palabras, ¿cuál es más sensible? La segunda. ¿De acuerdo, María Isabel? No escuché cuál dice. ¿Cuál es más sensible? ¿Que cuál es más sensible? Le decía. Emilio dice que es la segunda. Entonces yo le preguntaba si está de acuerdo. Su análisis también. Permítame, solo quiero recordarme. Yo creo que es la primera, licenciada. Me recuerdo que es
cuando son más como inclinadas, es un poco como infinitamente elásticas, pero solo quiero comprobar algo. Bueno, ¿qué pasa cuando aumenta el valor de B? Si ya sabemos que la pendiente es menos 1 partido B. ¿Qué pasa cuando aumenta el valor de B? ¿Qué pasa con la pendiente? ¿La pendiente aumenta o disminuye? Disminuye. Sí, disminuye. Sí, y rápidamente pues ustedes pueden colocar números y se dan cuenta que a medida que aumenta el valor de B, entonces la pendiente se va a ir reduciendo. Es decir, que la curva va a ser más empinada o más plana, Emilio. Más plana. Exacto, va a ser más plana. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál de los dos casos presenta una mayor sensibilidad? Entonces sí, la primera. La primera, licenciada, porque es más inclinada y el valor de B es más alto. Bueno, pongámosle valores cuando hay dudas. A veces lo mejor es... Al revés, al revés. ¿Qué onda? Al revés me dijo María Isabel. Sí, es al revés. Bueno, pongámosle una tasa de 10, vamos a ver. Tasa de 10. Por aquí 5. Tasa de interés de 5. Pensemos en que aquí tiene, ¿qué? Pongámosle 100. Aquí 150. Aquí 100. Por aquí más o menos 200. Ahora sí. O sea, esto, aquí es que estoy señalando yo un cambio. Pensemos en que cae la tasa de interés porque recordemos que si B es el parámetro que está midiendo el grado de respuesta de la inversión ante cambios en la tasa de interés, entonces qué mejor ejemplo que esta reducción en la tasa de interés. Entonces, se pregunta, ¿cuál curva presenta la mayor sensibilidad? Ya hablamos de pendientes. Ya lo teníamos bien hasta cuando decíamos que conforme aumenta el valor de va a reducirse la pendiente, es decir que la curva va a ser más plana. Entonces, ¿cuál es más sensible? ¿Alguien más? Vamos a ver a alguien distinto a Emilio y María Isabel. Yo creo que la segunda, Lick. Sí, ya ven que al ponerle numeritos, pues es más fácil verlo. Entonces, la segunda es altamente sensible. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí está la distancia. ¿Quién tuvo una mayor respuesta? El segundo caso, ¿verdad? Y también podemos medir la pendiente, pero en este ejemplo sencillo, creo que queda claro. ¿Tienen alguna duda todavía? O sea, es importante también conocer las distintas formas que pueden adoptar las curvas derivado de las funciones que se presentan, porque si ya estamos hablando de sensibilidades, de grados de respuesta, por ahí hablaba María Isabel de elasticidades. Entonces, aunque elasticidades lo vamos a deducir cuando estamos trabajando en logaritmos. Ahí se habla de elasticidades. No estamos usando logaritmos, entonces estamos hablando de sensibilidad. Esto para que ustedes vayan ya pensando en sus modelos, es decir, ya apuntando hacia econometría. Pero eso ustedes lo van a pulir más adelante. Lo importante es generar intuición para poder generar mejores modelos más adelante.
Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Todo claro? Sí. Entonces, si regresamos que habíamos partido de una condición de equilibrio donde Y, que es la producción, es igual a la demanda, todo esto es Z, ¿sí? Entonces teníamos antes a la inversión como una variable dada, pero ahora ya dijimos que ya no es exógena, ya se presenta una ecuación. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahora esa igualdad? ¿A qué sería equivalente Y? ¿A qué sería equivalente? Lo tienen arriba. ¿A Z? Ajá, es igual a Z. ¿Y a qué es igual Z? Francisco, voy a estar un poquito callado. Z es igual a la demanda agregada. Entonces Ajá. sería C sub 0 más C sub 1, Y menos T. Ajá. Más la inversión, que dijimos que era la inversión ahora, porque ahora ya lo flexibilizamos. Más la inversión menos Inversión autónoma, menos la sensibilidad R, ¿sí? por R. Ajá. Y G, que todavía es una variable exógena. el gasto. Sí, sí, me dijo algo, María Isabel, no le alcancé a escuchar. No, el gasto, dije. Ah, sí, el gasto público, ajá. Gasto público. Entonces, estamos diciendo lo que ya dijimos en sesiones previas, que la oferta de bienes es igual a la demanda de bienes, es igual a Z, o sea, Y es igual a Z. Pero si se dan cuenta, aquí ya tenemos una ecuación diferente de relaciones para la inversión. ¿Sí? Esto es la inversión. Ahora ya no es una variable exógena. Y esta es entonces la nueva relación IS. Y se recuerdan que les decía que hasta el momento les dije, tenemos esta relación IS. Teníamos a la inversión como una variable exógena, pero les había anticipado que no es una regla general, no es una fórmula que puede cambiar dependiendo de cómo estemos definiendo nuestras variables, nuestras funciones, cómo se describa el comportamiento de la economía, ¿verdad? Es decir, de todas las variables involucradas. Entonces, obtenemos con ese cambio en la inversión una nueva relación IS. O sea, obtenemos esto de acuerdo a la información que tenemos en este momento. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí está claro por qué cambió esa relación IS? Sí, licenciada. Perfecto. Entonces, hagamos un análisis gráfico porque ya entendiendo este equilibrio en el mercado de bienes, podemos entonces derivar la curva IS partiendo de esa relación. Y entonces lo que corresponde primero es determinar el equilibrio en el mercado de bienes. Veámoslo gráficamente. Tenemos Y, tenemos Z. Hablamos de una curva con inclinación de 45 grados que señala a la producción y esta curva que señala, llamémosle ZZ, que señala la demanda, pero ahora ya estamos hablando de una variable que se flexibiliza y entonces aquí pensemos que ya se incluye R, ¿verdad? Porque estamos hablando de la inversión que depende de R. Entonces, sabiendo que este es el punto de equilibrio, llamémosle A,
tenemos Y sub 0, tenemos Z sub 0. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿Sí se recuerda esto? ¿O ya lo olvidaron? Sí, licenciada. Sí, Bueno, entonces, ¿qué está representando la curva IS? Cuando hablamos de curva IS, porque esto creo que sí lo vieron en macroeconomía 1. O sea, no hicieron todas estas derivaciones, pero conceptualmente creo que sí alcanzaron a ver qué es la curva IS. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda qué representa la curva IS? ¿Nelly? Mercado de bienes y servicios. Mercado de bienes y servicios. Sí, tiene relación con el mercado de bienes y servicios, pero ¿qué representa? ¿O no lo vieron? El El ahorro equilibrio. de la inversión. ¿El equilibrio en qué, perdón, Francisco? El ahorro de la inversión. Sí, esa es la relación IS, ajá. ¿Y la curva? ¿Qué representaría entonces? ¿Sí, María Isabel? La relación de los tipos de interés, dice. Sí, María Isabel. Pues ahí me imagino que debe de representar como las diferentes combinaciones que se puedan hacer entre. Pero ¿Alguien más que se recuerde de lo que sigue? como el nivel de como las combinaciones entre inversión y el tipo de interés que mantienen en equilibrio el mercado de bienes y servicios. Algo así. ¿Alguien más? No lo recuerdan. Bueno, la curva Como IS. que la producción, licenciada, Perdón, María Luisa. el nivel de producción. Bueno, lo que representa la curva IS es las distintas combinaciones entre Y y R, donde el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que se produce se gasta. O se consume. No, lo que representa esa curva IS es puntos de equilibrio del mercado de bienes. Decir que tendríamos una curva más o menos así. ¿Sí? O sea, este punto se obtiene del punto A. Es el punto de equilibrio A. Por eso es que la curva IS va a identificar esos niveles de Y y R, es decir, de ingreso y de tasa de interés, donde el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Todo claro? Y si no está claro, pues vamos a ver un par de escenarios para ilustrar cómo se van obteniendo esos puntos. Creo que tal vez con el primer escenario hay un poco de más claridad. Tengo aquí lo que acabo de dibujar porque quería que lo viéramos. Pero pensemos en que la tasa de interés aumenta.
Estamos hablando de mercado de bienes, ¿verdad? ¿Qué pasa si la tasa de interés en la economía aumenta? Tenemos R sub 1 por aquí en la curva IS. En la parte superior, el mercado de bienes. Es justo lo que acabamos de dibujar. Entonces, ¿qué pasa si la tasa de interés aumenta en la economía? Si la tasa de interés aumenta en la IS, se desplaza, vamos a llamarle Y sub 0, a su línea roja, a una Y sub 1 que sería menor a Y sub 0, o sea, disminuye la Y. Porque como aumenta la tasa de interés, entonces disminuye la inversión. Sí, por ahí lo puso él. Ajá. Y aquí nos encontraríamos en un nuevo punto de equilibrio, ¿verdad? Entre la demanda agregada, que sería más abajo. Bueno, para los que no siguieron a María Isabel, podemos agregar aquí una nueva gráfica, inversión y tasa de interés para ilustrar la inversión. Aquí está R sub 1. Llamémosle a este punto A, donde tenemos un nivel de inversión en función de R sub 1. Sí, dijimos que la tasa de interés aumenta. ¿Dónde veo ese ajuste? ¿Alguien más? ¿Alguien distinto a María Isabel y a Emilio? ¿Dónde veo ese ajuste? ¿En qué gráfica? ¿Alguna idea? Los demás están muy callados hoy. Auri, hoy sí ha estado muy callada. Auri. ¿Alguien más? ¿Dónde veo ese ajuste? ¿Francisco? ¿No? Iniciando los apuntes, espérenme. ¿Augusto? Estoy aquí analizando, pero no encuentro, licenciado. Vamos a ver. Carlos Alberto. Génesis. Alguno que me diga dónde puedo iniciar este análisis, dónde puedo ver ese ajuste en la tasa de interés. ¿En la demanda agregada, licenciado? Luis, ¿en qué? Bueno, acabo de dibujar una nueva gráfica. La tienen en la parte inferior del lado izquierdo. Si uso esa gráfica, ¿cómo sería el ajuste para R? Luis. ¿Me dijo algo, Luis? No lo alcancé a escuchar. Sería un desplazamiento, licenciada, sobre la misma curva hacia... Un movimiento sobre la misma curva. Es decir, la tasa de interés aumenta, ¿verdad? Pensemos en que aumenta, llamémosle R sub 2,
Ujú. Aquí. Y disminuye la La inversión. inversión, licenciada. Ajá, exacto. Ahora en la demanda agregada sí tendríamos un traslado, ¿verdad? Ujú. O sea, lo que me dijo primero es un movimiento a lo largo de la curva de la inversión. Ahora, lo que me está diciendo ahora es que hay un desplazamiento de la curva. Exacto. ¿En qué sentido y por qué? Pregunto hacia abajo porque también disminuiría la demanda por la subida de la tasa, ¿o no estoy equivocado? No, sí está en lo correcto. Ujú. Demanda agregada C más I más G, pero I ahora está en función de R, ¿verdad? Entonces sí, dijimos que R aumenta, la inversión disminuye, tal como lo tenemos en la gráfica. Entonces, si ven ahí, la inversión es parte de la demanda agregada. Si la inversión cae como consecuencia del incremento en la tasa de interés, entonces la demanda agregada va a caer. Porque estamos haciendo análisis ceteris paribus, ¿verdad? Solo cambió eso, no cambió nada más. Entonces, sí se observa un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia abajo. Demanda agregada sub 2. ¿Y qué vemos ahora? Un movimiento en la curva IS. Sí, entonces, ¿qué vemos primero en la gráfica para el mercado de bienes? ¿Qué ocurrió ahora? Hay nuevas condiciones, ¿verdad? ¿Qué señalan esas nuevas condiciones en el mercado de bienes? ¿Qué señalan esas nuevas condiciones? Un nuevo punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Sí o no? Silic. Un nuevo punto de equilibrio por aquí. Llamémosle B. ¿Y qué dijimos que ilustra? Sí, se contrajo el gasto, es correcto, que es la demanda agregada. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué relación tiene ahora con la curva IS? ¿Qué dijimos que es la curva IS? Las diferentes combinaciones de R y esos puntos de equilibrio. Que representan puntos de equilibrio del mercado de bienes. Entonces, ¿qué estamos obteniendo ahora? Un nuevo punto de equilibrio, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos derivando la curva IS, o sea, graficándola. Entonces aquí tenemos R sub 2, tenemos Y sub 2. Entonces, ¿qué fue lo que pasó finalmente en la economía? En el mercado de bienes específicamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Como consecuencia de ese incremento en la tasa de interés. ¿Qué podemos concluir? ¿Podría decir que se contrajo la hora? ¿Y qué pasó con la producción? Tuvo una disminución. La producción se redujo de Y a Y sub 2, ¿verdad? Sí, como consecuencia del incremento. ¿Y por qué tiene incidencia la tasa de interés sobre la inversión? Fidelmi. Pues la tasa de interés suele afectar los costos de producción. Me imagino que también afecta la capacidad productiva, ¿verdad? Ya no pueden producir lo mismo. Pero ¿por qué afecta la capacidad productiva? Sí, por ahí lo dice María Isabel, exacto, el financiamiento. Acuérdense que también es necesario un nivel de financiamiento para el proceso productivo. Es decir, que si el financiamiento se vuelve más caro, entonces esto es desestimula la inversión porque es más caro este financiamiento para las empresas.
Entonces, por eso es que Y cae. ¿Sí, sí les hace sentido? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Y de momento lo estamos viendo de forma gráfica porque me interesa generar esas relaciones, esa intuición. Más adelante vamos a medirlo. Ya de forma matemática vamos a medir la efectividad o pendientes. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Bueno, paso al siguiente escenario. Pensemos en otra variable. ¿Qué pasa si los impuestos aumentan? Esto lo podemos ver solo con esas dos gráficas. Aquí no necesito graficar la inversión porque no estamos hablando de tasa de interés, sino de impuestos. ¿A qué afectan los impuestos? ¿Al ingreso? Al ingreso, es correcto. Entonces, ¿qué efectos podría tener en esta situación partiendo de una situación de equilibrio inicial señalada en A? Pensando en T inicialmente, es decir, que decimos que T va a incrementarse, entonces, ¿qué pasaría? ¿En qué parte o con qué variable se relaciona? Dijimos con el ingreso. ¿Dónde encontramos eso en las ecuaciones que venimos analizando? En consumo. Es correcto, en consumo. Sí, este es el ingreso disponible, ¿verdad? Ya menos T. Entonces, y el consumo, recordamos que es una variable de Z o demanda, C más I más E. Entonces, si los impuestos aumentan, ¿qué pasa con el consumo? Sí, tendría que disminuir. Es correcto, si disminuye el consumo, ¿qué pasa con la demanda? También disminuye. Correcto. ¿Qué pasa entonces en el mercado de bienes? ¿Qué pasaría en el mercado de bienes? Hay un nuevo punto de equilibrio, pero eso dice Aníbal. ¿Qué pasa? ¿Resulta alguna curva afectada? ¿Hay algún movimiento, desplazamiento? ¿Qué ocurre en la primera gráfica? ¿Sí, Francisco? Debería de haber un desplazamiento ¿Hacia dónde? en contraste, hacia abajo. Sí, existe un desplazamiento entonces de la curva ZZ, porque llamémosle T', es mayor que el T inicial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué encontramos ahora entonces en el mercado de bienes? ¿Qué pasó? Estábamos en un punto de equilibrio A, y ahora ¿qué observan? ¿Qué es lo que se registró en la economía? Una reducción en la demanda agregada, ¿qué? ¿No? Como cae la demanda agregada, cayó el consumo, entonces pareciera que también la producción, ¿verdad? Sí, cae la producción, porque ya dijimos que todo lo que se produce se demanda, ¿verdad? Tenemos ese supuesto fuerte. Entonces, nos encontramos ante un nuevo punto de equilibrio, ¿verdad? Llamémosle B. ¿Qué pasa con ese nuevo punto de equilibrio? ¿Dónde lo podemos reflejar?
¿Qué sucede ahora? ¿Qué pasa con la curva IS? Se tendría que desplazar también, licenciada. Sí, María Isabel, ¿por qué se tendría que... ¿me habla de desplazar o es un movimiento a lo largo de la curva IS? Fíjese que no, si fuera un movimiento a lo largo de la curva, creo que no lo pasamos. Tendríamos una tasa de interés muy alta, tendría que ser como desplazarse hacia la izquierda porque se contrae esa... ¿Están de acuerdo los demás? Emilio, ¿está de acuerdo? ¿O Francisco, que son los que me Sí, vienen siguiendo? licenciado. Sí, Francisco, también les hace sentido. Y también estoy de acuerdo. Sí, yo lo que quiero comprobar es que les hace sentido, y es que estamos partiendo de un análisis ceteris paribus, es decir, que no hubo cambios en otra variable. Tenemos aquí Y'. Entonces, como lo decía María Isabel, lo que ocurre es un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda, hacia IS'. Y aquí se ilustra el nuevo punto de equilibrio B. ¿Sí? ¿Cuál sería la conclusión para este caso? ¿Qué ocurrió ante el incremento de los impuestos? ¿Cuál sería la conclusión? Que hay menor satisfacción por medio de la población al moverse la curva hacia la izquierda. La conclusión, ya resumiendo, es que ante un incremento en los impuestos se reduce el consumo y esto afecta a la demanda agregada, se contrae, se encuentran nuevas condiciones de equilibrio, es decir, un nivel de producción menor en Y'. Por lo tanto, ese incremento en los impuestos provoca una reducción en la producción, es decir, en Y o en el ingreso. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Todo claro, Leo. Gracias, Ronald. Perfecto. Entonces, vamos bien hasta acá. Licenciada, disculpe, ¿se aumentaría la renta? La curva se tendría que mover para la derecha, ¿no? Sí, o sea, si hubiera ocurrido otro escenario que apunte a una Y mayor, sí, se tendría que mover hacia la derecha. Depende de dónde partamos, Emilio. En este caso es así porque estamos hablando de impuestos, pero depende qué variable se ajuste o dónde se observe algún cambio en las condiciones, depende. Sí, por eso es que yo trato de traerles no un escenario, sino al menos dos para que se vea. O sea, vimos un escenario donde únicamente ocurre un movimiento a lo largo de la curva IS y el otro donde sí se observa un desplazamiento. Entonces, ¿alguna otra inquietud adicional? ¿O comentarios? ¿No? ¿Qué veríamos en las siguientes sesiones? El examen es el 21. Sí, quisiera que por favor empiecen a probar si pueden ingresar a la plataforma de exámenes. Fue una solicitud que hicieron de parte de la unidad virtual de la facultad. Entonces, empiecen, solo comprueben si sí pueden entrar porque estos problemas que pudieran presentarse tienen que resolverse antes del examen. Pero como ustedes empiezan exámenes la otra semana, me imagino que ya para el 21 pues ya estarían sin ningún inconveniente para ingresar.
¿Qué vemos mañana? Mañana tenemos clase en este horario. Mañana vamos a hablar del mercado de dinero y de la curva LM. Eso es lo que veremos mañana. Martes vamos a ver equilibrio simultáneo, es decir, el equilibrio ya analizando los dos mercados. Jueves se va a trabajar con la licenciada Lisbeth. Entonces, esa sería la planificación de lo que sigue antes del examen. Con la licenciada Lisbeth pueden llevar sus preguntas. Se va a estar subiendo pronto el laboratorio, el primer laboratorio, donde ya se incluyen algunos números para seguir trabajando en ese análisis numérico. Aquí en las clases hemos visto un análisis más intuitivo, un poco matemático, algunos escenarios. Entonces toca la parte del laboratorio que ya se utilizan algunos numeritos para que sea un análisis integral. Eso es lo que veríamos de aquí hasta antes del 21. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí, Delmi? ¿Este tema entraría en el primer parcial? Lo que veamos el martes. O sea, equilibrio simultáneo. Gracias. Considerando lo que hemos visto en las clases. ¿Sí? Licenciada, disculpe, yo tengo una duda. Fíjese que yo estuve leyendo, repasando un poquito algunos conceptos de microeconomía y en el libro de Robert Pindick, no sé si lo conoce, Sí. ellos sacan de una manera similar la curva de demanda, pero no sé si es una curva diferente o ellos le tienen otro nombre y es lo mismo. En microeconomía me dice. Sí. Bueno, ¿y demanda para qué? ¿Demanda de qué mercado? ¿O qué es lo que estaban midiendo ahí? Estaba arriba, estaba las curvas de precio-consumo y de derivado de del precio-consumo sacaban la curva de demanda. Las bases microeconómicas son fundamentales para el análisis macroeconómico, entonces tiene similitudes. Claro que en microeconomía se analizan casos bastante particulares, dependiendo del tipo de bienes que se hable. Aquí pues el análisis como es macroeconómico es un análisis más general, no consideramos si son bienes inferiores, bienes de lujo, etcétera. Entonces, sí, por supuesto que van a encontrar similitudes. Debe ser así porque la microeconomía sienta las bases para poder analizar ya la economía como un todo. Es importante conocer el comportamiento individual para conocer el comportamiento agregado. Entonces sí, Emilio, no es que sea lo mismo, sino que en ese caso presentaba similitudes, pero están hablando a un nivel microeconómico. Si usted sigue con ese análisis micro, seguramente va a encontrar algunos casos especiales. Me imagino.